Recibiremos ahora a la licenciada Marisa Gladys Bartolomé. Es profesora de enseñanza primaria del Instituto Saint-Jean, profesora especializada en discapacitados visuales, Instituto Nacional Superior del Profesorado en Educación Especial. Es licenciada en Educación y Gestión Institucional, Universidad Nacional de Quilmes. Técnica en Rehabilitación Visual, Fundación Oftalmológica Argentina Jorge Malbrán. Técnica en Rehabilitación Visual de la Organización Nacional de Ciegos en España. Técnica superior en Instrumentación Quirúrgica del Hospital Italiano. Experiencia laboral actual, Servicio de Oftalmología, Departamento de Baja Visión, Rehabilitadora Visual, Hospital Italiano Central y San Justo desde el 2005. Junta Evaluadora, Servicio Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud de la Nación desde el año 2009. Consejo Argentino de Oftalmología, miembro Comisión de Baja Visión desde el año 2008. Coordinación académica, creación y desarrollo de la licenciatura en Rehabilitación Visual, Universidad Nacional de San Martín, en convenio con el Servicio Nacional de Rehabilitación desde el año 2010. Miembro de la Junta de Clasificación y Disciplina Docente del Ministerio de Educación, Junta de Educación Especial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2008. Señoras y señores, con ustedes, la licenciada Marisa Gladys Bartolomé. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto para mí compartir con ustedes este momento. Yo lo que voy a exponer brevemente está relacionado con la educación y el ámbito de la salud y viceversa. En realidad, este tema se inserta en todos los niveles de la vida, ¿sí? Más específicamente, lo que voy a hablar está relacionado con la vista y con la detección de problemas visuales. Si bien el título habla de en el aula, digamos que los problemas visuales generalmente pueden estar expuestos en cualquier sector de nuestras vidas. Así que bueno, voy a intentar manejar esto y si no pediré ayuda. Bueno, como bien dice el título, habla de detección de problemas visuales en el aula. Por ahí básicamente lo que se me ocurrió es informarles un poco acerca de cuál es la situación actual que se vive en el mundo con respecto a la vista. Hablamos de 285 millones de personas con discapacidad visual. De estas 285, y les voy a pedir por favor que presten atención a estos números, hablamos de 39 millones de personas que son ciegas. Y fíjense qué interesante, cuando uno dice que 246 millones son personas de baja visión. Es decir, que hoy hablamos, cuando hablamos de discapacidad, de un cuarto de personas que realmente padecen de ceguera, de lo que realmente se llama ceguera, y el resto estamos hablando de personas con baja visión. Y más adelante vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de baja visión. Como suele ocurrir, el 90% de la carga mundial, como bien expresa acá, lo encontramos en países en desarrollo, en los cuales nosotros formamos parte. ¿Cuáles son los grupos de riesgo en la actualidad? Hablamos de personas de 50 años o mayores, constituyen el 65%. Después hablamos de niños de menores de 15 años. Cuando hablamos de niños de menores de 15 años, hablamos de 19 millones. Hablamos de 12 millones de estos 19, hablamos de errores de refracción. 1.4 millones de ceguera irreversible y 5.6 millones de personas con diversas patologías. Cuando hablamos de errores de refracción, básicamente lo que estamos hablando son las típicas anomalías refractivas que yo después les voy a mostrar sucintamente, que tienen que ver con la miopía, con el astigmatismo y la hipermetropía. ¿Qué quiere decir esto? Pareciera que todos somos de baja visión, entonces, porque generalmente todos padecemos de alguna problemática de miopía, que vemos mal de lejos o mal de cerca. No, digamos, esto es cuando realmente está muy avanzada esta dificultad, ¿no? No sencillamente por ser miope estamos considerados de baja visión.
El tema es que estos errores de refracción en el mundo serían fácilmente corregibles, siempre y cuando no hablemos de una miopía degenerativa, serían fácilmente corregibles sencillamente con ayudas ópticas o con anteojos. Y nos volvemos a encontrar nuevamente en la posición de países subdesarrollados, donde si bien hay digamos, gestiones que tienen que ver con acercar a las escuelas en muchas provincias, desde ya que sí, para que tengan sus anteojos, hay muchos otros sectores que todavía no pueden acceder a estos. Yo nombré muchas veces baja visión. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de baja visión? Hablo de agudeza visual y hablo de campo visual. Agudeza visual 3/10. ¿Qué querré decir con esto? ¿Y qué quiero decir con un campo inferior a 20 grados? También les traje para mostrarles realmente cuando uno habla de esto de qué se habla. Pero les cuento que entiendo que la gran mayoría acá habrá ido alguna vez en su vida a algún oftalmólogo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Podría levantar la mano que no fue nunca? Uno, por allá. ¿Alguien más? ¿Uno solo? Dos, tres, cuatro. Y si no veo alguno, disculpen, pero la luz y mi baja visión, a ver, 4 personas nunca fueron al oftalmólogo. Bien, la gran mayoría sí fue. Entonces saben que generalmente les anotan con algunos numeritos 0.3, 0. O 10 décimas, 9 décimas, hay como alguna fracción o algún decimal. Cuando ustedes vean esas fracciones o esos decimales, les paso, les cuento que lo que está diciendo es, si el doctor les pone, el oftalmólogo, 8 décimas o 0.08, está diciendo, bueno, que a 10, lo que ustedes deberían ver a 10 metros, lo ven recién a 8 metros, ¿sí? Y acá algo pasó. ¿Quién me ayuda? Cierre, no. ¿Quién me puede ayudar? ¿Pasa algo con la presentación? Sí. Muy bien. Andrés me dijo que iba a estar. Creo que se llama Andrés, ¿no? Bueno, hablamos del campo visual inferior a 20 grados. ¿Qué queremos decir con esto? Con esto queremos decir un campo constreñido, ¿sí? En realidad, digamos, ustedes me están, bueno, supuestamente están mirando, o me están mirando a mí o están mirando la presentación. Sin embargo, saben que al costado de ustedes algo está pasando o hay gente, ¿verdad? Bueno, cuando ese campo está reducido y yo no sé que hay una persona que está al lado, ahí hablamos de un campo visual inferior. Por eso yo hablaba de una articulación salud-educación y educación-salud, que es tan importante y a veces cuesta tanto, ¿no? Pareciera que educación va por un lado y salud va por el otro. Mi lucha es justamente tratar de unir estos sectores. ¿Desde dónde partimos como educadores? La pregunta que yo les voy a hacer es si para ustedes mirar y ver son sinónimos. ¿Por qué no? ¿Quién me puede decir qué es mirar y qué es ver? ¿Quién se anima? A lo sumo puede estar mal o puede estar bien. Sencillamente, cuando hablamos de ver, hablamos de una función básicamente cerebral. Y cuando hablamos de mirar, hablamos de una función básicamente ocular. ¿Sí? Entonces, fíjense qué importante. Ocular, patologías, salud. Ver, función cerebral, aparece en nuestra función como educadores. Cuando nosotros les enseñamos. Y cuando les enseñamos no estoy hablando solamente de niños o de adolescentes o de adultos, sino de todos los niveles. Porque en los casos de baja visión adquirida, también hay un proceso de enseñanza, de recuperación y de rehabilitación para que nuevamente vuelva a conectarse esa parte cerebral con la visión. Por eso decimos que esta diferencia es una cuestión meramente de organización visual. ¿Qué implica para nosotros intervenir como docentes y hasta qué punto podemos intervenir? Por supuesto que podemos intervenir y es sumamente importante porque el trabajo de ustedes, el trabajo nuestro desde este lugar, yo trabajo tanto en el ámbito de salud, como habrán escuchado, como en el ámbito educativo. Y realmente en el ámbito educativo uno puede detectar y prevenir cualquier cantidad de casos que ustedes no tienen ni idea con esta nueva mirada, con poder ayudar a detectar algún problema visual en el alumno o en aquellos que ustedes quieran detectarlo. Por un lado, tenemos que considerar
las consecuencias que pueden traer esas disfunciones visuales, y por el otro lado lo que yo decía, ¿no? La observación del docente para poder detectarlas. Es fundamental. Entonces, básicamente, no los voy a aburrir, por supuesto, pero lo que le intenté mostrarles acá es cómo se ve un fondo de ojo normal. Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes hizo un fondo de ojos. ¿Sí? ¿Me pueden levantar un poquito la mano para tener una idea? Varios, sí, porque ya digamos que estamos como en cierta edad como para hacernos algún fondo de ojo en algún momento. Entonces, este es un fondo de ojo normal, y vemos cómo está el sector, nada más que para ubicarnos, de lo que hablamos de papila y la zona de la mácula. ¿Cómo era esto? Papila y mácula. Nada más les muestro esta parte de la mácula porque es muy importante y ya van a ver por qué. Algunos se habrán hecho algún pariente, a lo mejor la famosa OCT, que hoy en día se utiliza muchísimo, es la tomografía de coherencia óptica, y también esta es normal. Lo único que les pido es que se fijen, nuevamente les digo, esta zona, que es la zona de la papila, por donde está donde ingresa el nervio óptico y demás, y esta zona de la mácula, ya les voy a decir por qué, insisto en esto, este es un fondo de ojo normal y este es una OCT normal. Lo que acá nosotros vemos como fobia, en esta zona, esta hendidura justamente corresponde a esta parte en el fondo de ojo. Así es como deberían verse los estudios normales. Y acá vemos en una maculopatía qué es lo que pasa, ¿sí? Vemos como en un fondo de ojo, ¿se acuerdan la papila? Fíjense que acá está más grande y fíjense toda esta zona macular, qué diferencia hay si uno vuelve para atrás con esta. Este también es un fondo de ojo, vuelvo a repetir, acá hablamos de papila, acá hablamos de mácula. No voy a entrar en detalle porque no viene al caso, pero nada más para que puntualmente ustedes observen cómo se vería un ojo normal y cómo se ve un ojo, por ejemplo, con maculopatía. Donde más se hace evidente, creo yo, es en la OCT, ¿verdad? Fíjense, absolutamente esto está todo despegado. Esta zona rojita sería la retina, que es donde más está lastimado el ojo, pero acá nos indica en todo caso que hay alguna dificultad visual importante. Hay muchas patologías, pero básicamente la intención es nombrarlas y poder ver o acercarse a estos estudios a lo mejor que ustedes se hacen o que se hacen algunos niños o adolescentes, o a lo mejor, ¿por qué no?, familiares, y poder tener idea de lo que estamos hablando. Hablamos también de la retinopatía del prematuro. Fíjense cómo en el fondo de ojo también, nuevamente vuelve a estar acá la papila, acá la mácula, y acá también nos encontramos con un fondo de ojos bastante anormal. Glaucoma, retinosis pigmentaria. ¿Tienen algún pariente con glaucoma, con retinosis? ¿Conocen alguno? Bueno, también vuelvo a mostrar el fondo de ojo. Fíjense cómo esto está agrandado. Fíjense esta diferencia abismal con este fondo de ojo. Bien. Ahora, todo esto es interesante, haber visto el fondo de ojos, un OCT, para tener una idea y demás. Pero traducido a la realidad, ¿esto qué implica? ¿Cómo ven estas personas, o estos niños, o estos adolescentes, adultos o adultos mayores? ¿Sí? ¿Cómo ven realmente estas personas? Cuando hablamos de anomalías refractivas, nada más que para recordarlo, seguramente que ya lo saben, discúlpenme, cuando hablamos de miopía hablamos de dificultad para ver los objetos lejanos. Hipermetropía, hablamos de dificultad para ver a los objetos cercanos. Y astigmatismo, cuando tenemos dificultad para ver los objetos tanto lejanos como cercanos. Estos por sí mismos no constituyen un problema de baja visión importante, a no ser que hablemos de una miopía altísima, como de menos 20, aumentos muy, muy altos. Ahí hablamos de que hay que cuidar el ojo y la retina. Vuelvo a insistir, ¿cómo ven estas personas que vimos el fondo de ojo, los OCT, que por ahí nos puede interesar un poco, no tanto? Tenemos acá una foto de una persona con vista normal. Yo les pido por favor que observen con detalle toda la fotografía. Se están viendo 4 personas y algo más se ve. La playa y qué más. Bien. ¿Qué pasa en la miopía? El fondo desapareció, ¿sí? Entonces, lo único que les pido es que traten de ubicarse, ahora sí, posiciónense como docentes, que nunca han dejado de hacerlo, y traten de ver qué le pasa al alumno
que tienen enfrente que posiblemente tenga una miopía y que en la familia no se le haya detectado. El típico alumno que molesta y demás, ¿no? Que va constantemente adelante o que charla, etc. ¿Qué pasa con una hipermetropía? ¿Sí? Digo, tiene que ver con muchas dificultades para la visión cercana, la visión que tiene que ver con la lectura, con la escritura, muchos errores de ortografía. ¿Qué pasa con el astigmatismo? Tenemos tanta dificultad, visión cercana como lejana, donde todo se ve borroso. Todo esto se soluciona simplemente con anteojos, que deberían llegar a todos lados, pero para que lleguen eso, todos los niños, en principio, o adolescentes, deberían acceder a la posibilidad de un oftalmólogo o que los padres lo pudieran enviar. La realidad es que a veces esto ocurre y a veces no tanto. Y nosotros como docentes realmente podemos ayudar y mucho. Derivándolos, por supuesto. Como de una persona con cataratas. ¿Conocen ustedes a alguien cercano con cataratas? Bueno, acá tenemos entonces una figura, una foto. Fíjense cómo comienza la opacidad cristalina, o sea, realmente es como si fuera un vidrio totalmente opacificado a medida que avanzan las cataratas. ¿Qué dificultad tenemos con las cataratas? Uno asocia la catarata con el adulto anciano. Tenemos cataratas congénitas, que es en los niños, que pueden ser operables, por supuesto, y que hay que operarlas a determinada edad. Esto por lo general se hace cuando es bastante bebé. Pero sencillamente para que tengamos una idea cuáles son las dificultades de una persona con cataratas. Un alumno que haya sido operado de cataratas va a tener grandes dificultades de alumbramiento, es decir, esta luz que a mí me están poniendo acá me estaría matando. Por más que hubiera sido, por más que me hubieran operado, que generalmente después de la operación se le dice que es afáquico. Problemas de visión central. ¿Cómo ve un alumno o una persona que tenga degeneración macular, atrofia óptica? Las patologías pueden ser muchas, pero yo no me quise centrar en las patologías, sino por ahí generarles el interés de qué es lo que le pasa a esta persona cuando tiene tal problema. Cuando una persona no ve bien, no es sencillamente que no ve bien y que yo tengo que agrandarle las letras, es mucho más que eso. A lo mejor esa persona lo que perdió es el campo central, fíjense acá, en esta del ómnibus, pierde esta zona pero conserva toda esta zona. Fíjense para jugar, por ejemplo, la zona de la cara. ¿Y qué pasa en la lectura? ¿Cómo es que ve esta persona? Todo esto puede ser solucionable, por supuesto, mediante una rehabilitación visual, pero ¿qué quiero decir? Nosotros como docentes tenemos que darnos cuenta de que algo le está pasando y derivarlo al oftalmólogo. Hay una serie de detecciones y aspectos que podemos tener en cuenta y después los voy a nombrar sucintamente, puede ser apenas una pequeña exposición la que estamos haciendo. Visión en túnel. Hablamos de una restricción de campo importante en personas con glaucoma. El glaucoma también puede ser congénito, retinosis pigmentaria. Esto que les decía, ¿vieron al principio de baja visión el campo visual que se reduce? Bueno, así está viendo esta persona, ¿sí? Conforme al avance del glaucoma, se va a ir reduciendo. Discúlpenme por ahí que me meta en un detalle, más allá de poder detectar, pero a veces son tantas las cosas que uno tiene ganas de decir. El glaucoma tiene que ser detectado lo antes posible. Muchos de ustedes ya sabrán que es muy silenciosa esta enfermedad y es importante que se detecte lo antes posible y en todo caso cuando se detecte que si alguno de ustedes tiene algún familiar o adulto o adolescente, no importa que tenga algún tipo de glaucoma, que haga el tratamiento, si no fue necesario pasar la cirugía, con las gotas. Las gotas jamás deben ser dejadas de poner a un paciente con glaucoma. ¿Voy bien o voy muy rápido? ¿Voy bien? Bueno, cuando hablamos de distorsión, es decir, una persona que puede involucrar muchas, yo nada más estoy poniendo algunas patologías porque la idea que yo les quiero mostrar es para que se involucren emocional y físicamente dentro de lo que pueden, cómo ve esa persona y qué dificultades tiene que tener y qué importante que ustedes puedan detectar mínimamente que esa persona no ve bien, derivarlo al oftalmólogo y que empiece su recorrido. Pérdidas múltiples. Cuando hablamos de pérdidas múltiples también hablamos de experimentos, diabetes, glaucoma. Es decir, el glaucoma puede ser que uno lo vea con campo restringido o que también tenga estas dificultades. Miren lo que le pasa al chico acá que está jugando y cómo el que está enfrente a lo mejor lo ve al que está enfrente que está jugando. Fíjense en estas fotos cómo se pierden algunas imágenes.
Y lo mismo en el otro paisaje. En definitiva, las personas que tienen baja visión y en forma reducida, les comento, como ya habrán podido observarlo en las fotos, tienen dificultades en la percepción, rasgos desproporcionados. Esto no quiere decir que todos estos puntos les pase a todos. Estoy nombrando algunos, que se pueden dar algunos y otros no. Representaciones tridimensionales, formas compuestas, digo, para el quehacer docente, ¿no? Para el movimiento, algún tipo de deporte, para objetos situados en fondos similares, almuerzo, etc. O lo mismo en algún escritorio, objetos con poca luz, para ver detalles específicos que se les pasan, esas fotocopias que a veces los docentes damos, que casi no se ve nada, ¿no? Y con letras tan chiquitas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces? Algo que ya sabemos también como docentes, que la atención y la concentración son sumamente importantes. Entonces, cuando esas funciones visuales no trabajan correctamente, vamos a tener trastornos muy marcados, trastornos de distractibilidad y de atención. Todo relacionado con el funcionamiento visual. Y a esto, si queremos, le podemos agregar algo que no puse acá por una cuestión de tiempo, que tiene que ver con los trastornos emocionales que están estudiados, sobre todo si hablamos de adolescentes. Adolescentes con este tipo de problemáticas, se ve involucrada, como ustedes se imaginarán, una cuestión emocional conflictiva bastante importante. ¿Cuáles van a ser las deficiencias en la eficiencia de la lectura? También sabemos que hay una transición entre aprender y leer para aprender va a ser acompañada con cambios en las habilidades visuales que nosotros tengamos. Entonces, una persona con dificultades en los movimientos oculares, en la binocularidad, en la acomodación, enfoque, es decir, poder mirar bien lo que está enfrente, lo que está acá cerca, etc., van a ser impedimentos visuales importantes que van evidentemente de alguna manera incidir en cualquier proceso educativo y social, no solamente en el educativo. Durante la lectura que nosotros hacemos, aunque no nos demos cuenta, nuestros ojos constantemente se están moviendo. Hay constantes fijaciones. Cuando estamos leyendo, no leemos así de corrido. Fijo, leo, fijo, leo, fijo, leo. No es de corrido. Y en este proceso, de esta forma de leer que tenemos todos, intervienen procesos cognitivos. Entonces, la atención, la memoria y la utilización de la parte visual que nosotros podemos tener con todos estos problemas que nombramos, imagínense cómo se reduce. ¿Cuáles son las pistas que podemos, apenas un poquito les puse, que podemos nosotros observar? La apariencia de los ojos, esos ojos y esos párpados enrojecidos a la mañana o a la noche cuando ya es tarde, quejas al enfocar, dolores de cabeza constantes, náuseas, vértigo, dificultades en la movilidad ocular, coordinación de las manos, ¿no? Que van a agarrar aquello, que lo agarran por el otro lado, la percepción visual de la forma, no determinan bien de qué forma se está hablando, el estado refractivo, etc. En definitiva, acá les copié algo que me parece un texto que es interesante, que dice, como ustedes pueden leer, que los resume a las personas con baja visión. A los niños que todavía no saben, porque no tienen idea de que no están viendo bien, ellos piensan que el mundo es tal cual lo ven, a los adolescentes y a los adultos. Engloba a todos y dice que a la gente con baja visión, que recuerden que no estamos hablando de gente ciega, sino baja visión, le gustaría ser incluida en algún grupo. Necesita y busca una identidad y aprende a comportarse de acuerdo con las expectativas de los que los rodean. Si los demás esperan que se comporte como un invidente, o sea, como un ciego, lo va a intentar. Si como vidente, puede intentarlo también. Entonces, los otros, o sea, nosotros, creen saber cómo tratarlo y él cómo comportarse. Les comento de paso que cuando nosotros hablamos de baja visión, hablamos de la posibilidad de poder rehabilitarlos visualmente mediante una especialidad que tiene que ver con la rehabilitación visual. Esto es nada más a título informativo. La Universidad Nacional de San Martín, conjuntamente con el Servicio Nacional de Rehabilitación, en un convenio, ha desarrollado un posgrado que es la licenciatura en Rehabilitación Visual, que trabaja específicamente en estas cuestiones. Más allá de esto, desde el lugar de nosotros como docentes
es sumamente importante para después hacer las derivaciones, ya sea hablar con los padres o con los tutores o con quienes sean, y poder ayudarlos a que sean atendidos oftalmológicamente y que se les pueda, en todo caso, diagnosticar una excelente visión o si tienen alguna dificultad para poder solucionarlo. Bueno, muchas gracias y espero que no les haya aburrido demasiado. Muchas gracias.